Hay una vergüenza que nadie habla en voz alta. No la vergüenza de haber fallado. No la de haber dicho algo inapropiado en público. Hay una vergüenza más profunda, más silenciosa, que aparece cuando te das cuenta de algo sobre ti mismo que no puedes desver. Kafka la describió así. El día que me avergoncé de mí mismo fue cuando descubrí que la vida es una fiesta de disfraces en la que todo el mundo va con una máscara, y yo había estado asistiendo con mi propia cara. Esa frase parece un elogio a la autenticidad. Suena a que Kafka se enorgullecía de ser diferente, de no disfrazarse como los demás. Pero no. Era una confesión de vergüenza. Y entender por qué se avergonzaba cambia absolutamente todo lo que crees sobre la autenticidad, sobre las máscaras y sobre lo que significa vivir sin fingir. Quédate, porque esto va a incomodar antes de liberar. Primero, el mito. Existe una narrativa cultural que hemos aceptado sin cuestionarla demasiado. Dice algo así. Las personas falsas usan máscaras. Las personas auténticas muestran su cara real. Y por lo tanto, si tú eres honesto, si no actúas, si no finges, entonces estás del lado correcto. Es un mito limpio, tranquilizador, y está construido sobre una premisa que nadie examina. La premisa de que tienes una cara real que mostrar. Esta narrativa de la autenticidad nació con fuerza en el siglo XX. La psicología popular la adoptó. El desarrollo personal la convirtió en mandamiento. Sé tú mismo. Muestra quién eres de verdad. No finjas. Y hay algo genuinamente valioso en esa idea. No la estoy descartando por completo. Pero hay un costo que esa narrativa nunca menciona. Y ese costo es lo que este video trata de nombrar. Volvamos a Kafka por un momento. No como anécdota, sino como caso filosófico real. Kafka vivió en Praga a principios del siglo XX. Era judío en un entorno que no lo veía con buenos ojos. Era escritor en una familia que esperaba que fuera hombre de negocios. Era sensible en una cultura que celebraba la dureza. Era alguien que nunca terminó de pertenecer a ningún grupo del todo. Cuando escribió esa frase sobre la fiesta de disfraces, no estaba criticando a los que usaban máscara. Estaba describiendo su propia experiencia de exposición. Ir con tu propia cara a una fiesta de disfraces no es un acto de valentía. Es un acto de vulnerabilidad radical que la mayoría de nosotros evitamos exactamente porque sabemos, de forma instintiva, lo que cuesta. Kafka se avergonzaba porque en un mundo donde todos protegen algo de sí mismos, él estaba completamente expuesto. No era un héroe de la autenticidad. Era alguien que no había aprendido todavía a protegerse. Y aquí empieza el desmontaje. La cultura popular invirtió el mensaje. Tomó la experiencia de vulnerabilidad de Kafka y la transformó en aspiración. Convirtió la exposición en virtud. Dijo, sé como Kafka, muestra tu cara, no uses disfraz. Y al hacer eso, eliminó algo esencial del análisis. Las máscaras no son simplemente mentiras que la gente usa para engañar. Las máscaras son tecnología social. Existen porque funcionan. Porque sin ellas, la vida en comunidad sería insoportable. Voy a decir algo que suena provocador, pero que es históricamente verificable. Las sociedades que lograron construir civilización duradera no fueron las que premiaron la exposición total de cada individuo. Fueron las que desarrollaron sistemas sofisticados de protocolo, rol y representación. Sistemas donde la máscara no era hipocresía, sino arquitectura social. El Japón feudal construyó toda una filosofía del comportamiento público llamada tatemae, que básicamente reconoce que lo que uno muestra en sociedad y lo que uno siente internamente son cosas distintas, y que esa distinción no es debilidad moral, sino respeto funcional. Los romanos, de quienes heredamos buena parte de nuestra ética occidental, tenían el concepto de persona, que literalmente significa máscara teatral. Tu persona era el rol que desempeñabas en la sociedad. No era una mentira. Era tu función, tu contribución, tu lugar en el tejido común. No estaban avergonzados de eso. Lo consideraban parte esencial de ser un ciudadano maduro. La cultura individualista moderna dijo,
Todo eso es hipocresía institucionalizada. Hay que derrumbarlo. Hay que ser real. Y al derrumbarlo, perdió algo que no supo reemplazar. Aquí viene la parte que casi nadie te dice. Cuando la cultura del siglo XXI celebró la autenticidad radical, y digo esto mirando directamente a las redes sociales, a los gurús de la vulnerabilidad, a los manifiestos del sé tú mismo, creó una paradoja brutal. La autenticidad se convirtió en la nueva máscara. Piénsalo un momento. Hoy la persona que más exhibe su vulnerabilidad en público suele ser la que más control ejerce sobre esa narrativa. El creador de contenido que llora en cámara, que confiesa sus miedos, que muestra sus fracasos. No está sin máscara, está usando la máscara de la autenticidad, que es probablemente la más sofisticada que existe, porque es la única que convence incluso al que la lleva puesta. No estoy atacando a nadie en particular. Estoy nombrando un patrón estructural. La autenticidad performativa es la trampa del siglo XXI. Es la fiesta de disfraces donde todos van vestidos de ellos mismos. Y el disfraz más costoso es precisamente ese. Ahora bien, si las máscaras son tecnología social necesaria, y si la autenticidad total puede convertirse en performance, ¿qué queda? ¿Cómo vivir con esto? ¿Estamos condenados a actuar para siempre sin saber cuándo somos reales? Esto es donde entra un pensador que muy pocas personas conectan con este debate, y que tiene una respuesta que vale la pena escuchar. Me refiero a Erving Goffman, sociólogo canadiense del siglo XX, autor de un libro llamado La presentación de la persona en la vida cotidiana. Goffman no era filósofo en el sentido clásico, era observador, y lo que observó fue esto. Toda interacción humana es una actuación. No en el sentido peyorativo de mentir o fingir, en el sentido descriptivo de que cada vez que estás con otra persona, estás gestionando una impresión. Estás seleccionando qué mostrar, qué tono usar, qué información revelar. Lo haces cuando hablas con tu jefe, con tu madre, con alguien que te gusta, con un desconocido en el ascensor. Incluso cuando estás solo, Goffman diría que hay una actuación interna, una audiencia imaginaria ante la que construyes el relato de quién eres. Y su punto central era este. El problema no es que actuemos. El problema es creer que no deberíamos actuar y sentir vergüenza o culpa por el hecho inevitable de que lo hacemos. Esa culpa es la que paraliza. Es la que te hace perseguir una autenticidad imposible mientras te enredas más y más en capas de performance sobre performance. Entonces, ¿cuál es el costo real de este mito? El costo no es abstracto, es concreto y lo pagas en tres formas distintas. Primero, la trampa de la coherencia total. Si aceptas la narrativa de que debes ser siempre auténtico, siempre el mismo, siempre consistente, entonces cualquier cambio interno se convierte en una amenaza a tu identidad. No puedes evolucionar sin parecer hipócrita. No puedes cambiar de opinión sin sentir que traicionaste algo. No puedes adaptarte sin verte como falso. Las personas más rígidas que conoces no son rígidas por naturaleza. Son rígidas porque confundieron la autenticidad con la consistencia absoluta, y ahora están atrapadas en una versión de sí mismas que dejaron de ser hace años, pero que no pueden abandonar sin sentir que se traicionan. Segundo costo, la confusión entre rol y ser. Todos ocupamos roles. Eres hijo o hija, eres colega, eres amigo, eres profesional, eres vecino. Cada rol implica una forma de relacionarte que no es idéntica a las demás. La cultura de la autenticidad confunde esto con hipocresía. Dice que si eres diferente con tu jefe que con tu amigo íntimo, algo está mal contigo, pero no es así. La capacidad de habitar distintos roles con fluidez, sin perder el hilo interno de quién eres, es una habilidad, no una traición. Los estoicos la llamaban adaptarse a la naturaleza de cada circunstancia sin perder tu carácter central. Marco Aurelio era emperador, filósofo, general, hijo adoptivo de un dios, y todas esas eran máscaras funcionales que él usaba con plena conciencia mientras mantenía intacto su compromiso filosófico interior. No era incoherente, era extraordinariamente hábil. Tercer costo. Y este es el más alto. La persecución de la autenticidad radical te puede llevar a destruir exactamente las relaciones, estructuras y roles que le dan forma a tu vida,
en nombre de una verdad interior que, si la examinas con honestidad, cambia cada 3 años de todas formas. Hay personas que quemaron matrimonios, carreras, amistades de décadas, en busca de su yo verdadero. Y 10 años después, descubrieron que ese yo verdadero que buscaban tampoco era permanente. No estoy diciendo que no haya momentos para la ruptura radical. Los hay. Algunos roles son genuinamente destructivos, y hay que abandonarlos. Estoy diciendo que hacerlo bajo la bandera del sé tú mismo sin examinar qué significa eso filosóficamente, es navegar sin brújula. Ahora viene el giro. El giro que cambia la pregunta entera. La pregunta no es, ¿estás usando máscara o no? La pregunta correcta es, ¿quién eligió la máscara que usas? Esa distinción es todo. Hay personas que usan máscaras elegidas, conscientes, funcionales. Saben cuando están en rol. Saben cuando están siendo estratégicos. Saben dónde está el hilo que los conecta consigo mismos debajo de eso. Esas máscaras las usan como herramienta, no como sustituto de identidad. Y hay personas que usan máscaras que nunca eligieron. Máscaras que instalaron sus padres. Máscaras que construyeron sus miedos. Máscaras que el entorno demandó, y ellas aceptaron sin cuestionamiento. El hijo mayor responsable que nunca pidió ser el adulto de la familia, pero que lleva esa máscara desde los 8 años. La mujer que aprendió que ser agradable era más seguro que ser honesta, y que ahora no sabe distinguir cuándo está siendo amable por convicción y cuándo lo hace por miedo a la reacción del otro. El hombre que construyó toda su identidad sobre la máscara del que no necesita nada, del que puede solo, del que nunca pide ayuda, y que está literalmente solo porque la máscara se volvió más real que él. Esos no son casos extremos. Esos son patrones que aparecen en casi cualquier vida si la miras con suficiente honestidad. La pregunta de Kafka no era si usar o no usar máscara. Era si sabes que la llevas. Existe una figura en la filosofía griega que nadie menciona en este contexto y que ilumina todo esto de forma extraordinaria. El concepto de upocrisis. En el griego clásico, upocrisis era simplemente el arte de interpretar, de actuar. Era lo que hacía el actor en el teatro de Atenas. No tenía connotación negativa. De esa palabra viene nuestra hipocresía. Pero el griego original no implicaba falsedad. Implicaba habilidad para habitar una representación con conciencia. El problema no era la actuación. El problema era cuando el actor olvidaba que actuaba. Cuando la máscara se pegaba tanto al rostro que ya no había forma de distinguir cuál era cuál. Eso es lo que los griegos encontraban verdaderamente peligroso. No la representación, el olvido de que se estaba representando. Aristóteles hablaba de esto en términos de ethos, que para él no era simplemente carácter en el sentido moderno, sino la estructura estable desde la cual alguien actúa. Tu ethos era el núcleo desde el que habitabas todos tus roles. Era lo que permanecía cuando los roles cambiaban. No la ausencia de máscaras, la conciencia de quién eres debajo de ellas. Vamos a llevar esto al siglo XXI de forma muy concreta. Hoy vivimos en una civilización que ha multiplicado el número de roles que habitamos simultáneamente de formas sin precedentes en la historia humana. Eres al mismo tiempo la persona que aparece en LinkedIn, la persona que aparece en Instagram, la persona que conocen tus colegas, la persona que conoce tu familia de origen, la persona que conoce tu pareja, la persona que eres cuando estás solo a las 2 de la madrugada sin que nadie te vea. Nunca en la historia de la humanidad una sola persona había tenido que gestionar tantas versiones simultáneas de sí misma ante audiencias tan distintas y tan permanentes. Las redes sociales no inventaron las máscaras, pero sí crearon un escenario donde la distancia entre las máscaras y el núcleo puede volverse tan grande que eventualmente no encuentras el camino de regreso. Hay algo que los psicólogos llaman fragmentación identitaria, que no es un trastorno clínico severo, sino un estado cotidiano creciente en personas que sencillamente ya no saben quiénes son cuando no hay audiencia. Si te quedas solo 3 días sin teléfono, sin conversaciones, sin rol que cumplir, y al tercer día no sabes bien qué quieres, qué piensas, qué sientes sin referencia externa,
Eso no es introspección fallida. Eso es señal de que el núcleo se ha debilitado. Y el núcleo debilitado no se restaura siendo más auténtico en público. Se restaura aprendiendo a estar contigo mismo sin performance. Lo que viene ahora es la parte que casi nadie tiene el tiempo de desarrollar, pero que es el núcleo de todo esto. Hay una práctica filosófica concreta que emerge de todo este análisis. No es una técnica de autoayuda, es una orientación mental que cambia cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Los estoicos la llamaban prosoche, atención a uno mismo. No como contemplación narcisista, sino como vigilancia lúcida. Prosoche significa que antes de actuar desde cualquier máscara, puedes hacer una pausa interna y preguntar, ¿desde dónde estoy actuando esto? ¿Es esta respuesta mía o es el miedo? ¿Estoy eligiendo este rol o lo estoy cumpliendo por inercia? No se trata de eliminar las máscaras. Se trata de saber en cada momento cuál estás usando y por qué. Epicteto, que era esclavo y luego filósofo, y que sabía mejor que nadie lo que significa habitar un rol que no elegiste, decía algo esencial. No puedes controlar qué papel te toca en la obra, pero puedes representarlo con excelencia o con vergüenza. La libertad no estaba en no actuar, estaba en la calidad de la conciencia con la que actuabas. Eso es radicalmente distinto a la narrativa popular de la autenticidad. No es, elimina todos tus roles y sé tú mismo. Es, habita tus roles con plena conciencia de que los estás habitando. Permíteme darte 3 preguntas concretas que puedes llevar contigo después de este video. No son ejercicios motivacionales. Son instrumentos de diagnóstico filosófico que funcionan si los usas con honestidad brutal. Primera pregunta. ¿Cuál de tus máscaras más antiguas nunca elegiste? No estoy preguntando por roles recientes. Estoy preguntando por los que llevas tanto tiempo que ya no notas que los llevas. El cuidador, el responsable, el divertido del grupo, el que nunca necesita nada, el perfeccionista, el invisible. Alguno de esos no lo elegiste. Te lo pusieron y tú aceptaste porque en ese momento era la forma de sobrevivir. ¿Cuánto de tu comportamiento actual todavía lo gobierna esa máscara de infancia? Segunda pregunta. ¿Hay algún rol que estás cumpliendo solo para no decepcionar a alguien que ya ni siquiera está mirando? Esta es cruel porque la respuesta casi siempre es sí. Hay personas que llevan 10 años en carreras, relaciones, estilos de vida que sostenían para la aprobación de una figura que murió, que se fue, que ya no importa, o que en realidad nunca estuvo tan atenta como imaginaban. El rol persiste aunque el espectador haya desaparecido. Eso no es lealtad. Eso es una máscara que lleva mucho tiempo sin cumplir ninguna función. Tercera pregunta, y esta es la más difícil. ¿Sabes quién eres cuando no hay nadie mirando? Cuando no hay rol que cumplir, cuando no hay narrativa que sostener. No lo que crees que eres, no lo que te gustaría ser, lo que realmente aparece cuando el escenario se vacía. Si la respuesta te genera inquietud, eso no es malo. Es un dato de enorme valor. La inquietud ante el vacío de rol es el punto exacto donde empieza el trabajo filosófico real. Quiero hablarte ahora de un patrón que he observado repetirse, que podríamos llamar el ciclo de la máscara heredada. Funciona así. Una persona llega a la adultez con un conjunto de roles y máscaras que aprendió en su entorno de origen. Los cumple bien. Funciona. Recibe aprobación. El sistema se sostiene. En algún momento de los 20, 30 o 40 años, algo quiebra. Una pérdida. Un fracaso. Un cambio que no eligió. Y de repente las máscaras no encajan con la realidad nueva. Lo que funcionaba ya no funciona. Ahí hay 2 caminos. El primero, añadir más máscaras, más roles, más performance, más identidad construida hacia afuera para compensar el vacío que siente adentro. Este camino se reconoce porque la persona se vuelve cada vez más activa, más presente en redes, más ocupada, más definida por lo que hace, y al mismo tiempo cada vez más agotada sin saber por qué. El segundo camino es más lento y más incómodo. Implica detenerse,
examinar, preguntar cuáles de estas máscaras siguen siendo útiles, cuáles ya no cumplen ninguna función y cuáles directamente están bloqueando algo esencial. Este segundo camino no produce resultados visibles en el corto plazo. No tiene un hito claro. No se anuncia en redes con una foto inspiradora. Pero produce algo que el primer camino nunca puede dar. Una relación honesta con uno mismo. Que es, si volvemos al principio, exactamente de lo que Kafka hablaba. No de eliminar las máscaras, de saber cuándo las llevas. Hay algo que la filosofía del siglo XXI tiene que integrar con urgencia, y que los siglos anteriores no necesitaban integrar de la misma forma. La aceleración cultural ha reducido drásticamente el tiempo disponible para la reflexión entre roles. En una cultura preindustrial, cambiabas de rol pocas veces al día. Eras campesino, padre, vecino, creyente. Los roles eran pocos, estables, y los cambios entre ellos eran lentos y ritualizados. Hoy cambias de rol literalmente cada pocos minutos. Terminas una reunión de trabajo, abres Instagram, contestas un mensaje de tu madre, entras a un grupo de amigos, vuelves al trabajo, ves noticias, cierras el teléfono. Cada uno de esos contextos demanda una versión diferente de ti. Y el tiempo de transición entre ellos es prácticamente cero. Eso significa que el músculo de la conciencia entre roles, el músculo que te permite saber en qué máscara estás y si es la adecuada para este momento, ese músculo no tiene tiempo de activarse. Vas de rol en piloto automático. Y cuando eso pasa durante suficientes años, eventualmente no sabes cuál de todos esos modos eres tú. No porque hayas perdido tu identidad de forma dramática, sino porque nunca construiste el hábito de encontrarla. Y aquí, la práctica más antimoderna que existe se vuelve la más necesaria. El silencio deliberado. No el retiro espiritual de 10 días, no la meditación de 45 minutos con velas. Hablo de intervalos regulares, tan cortos como 10 o 15 minutos, donde no cumples ningún rol ante nadie, donde no hay audiencia, donde no hay performance, donde simplemente eres lo que aparece cuando todo lo demás se detiene. Eso no es lujo filosófico. Es el mantenimiento básico del núcleo que sostiene todas tus máscaras. El desmontaje completo del mito es este. La autenticidad no es la ausencia de máscaras. La autenticidad es la capacidad de saber en todo momento cuál llevas, por qué la llevas y cuándo puedes quitarla. Es la desia entre el actor que sabe que está actuando y puede salir del escenario cuando la obra termina, y el actor que confundió el personaje con su identidad y ya no sabe vivir fuera del escenario. Ambos usan máscaras. Solo uno es libre. Voy a cerrar con algo que es el reverso exacto del mensaje con que empezamos. Kafka llegó a esa fiesta de disfraces con su propia cara y sintió vergüenza. La cultura popular tomó esa imagen y dijo, sé como Kafka, ten el valor de mostrar tu cara. Pero lo que Kafka realmente describía no era una aspiración. Era el diagnóstico de alguien que aún no había aprendido a navegar el espacio entre la exposición y la protección. La madurez filosófica no está en llegar sin máscara a todas las fiestas. Está en saber cuándo ponerte una, cuándo quitártela, y tener claridad suficiente sobre quién eres debajo para que ninguna máscara te reemplace. Eso no se aprende en un video, pero empieza con una pregunta que casi nadie se hace de frente. ¿La máscara que usas ahora mismo la elegiste tú? ¿O te la pusieron antes de que supieras que tenías opciones? Guarda este video. No porque te diga qué hacer, sino porque esa pregunta tiene distinta respuesta dependiendo del momento en que la encuentres. Y la próxima vez que alguien te diga, sé tú mismo, pregúntate cuánto tiempo llevas sin saber exactamente quién es ese tú al que se refieren. Eso es lo que Kafka sabía que había perdido. Y eso es exactamente lo que vale la pena recuperar.